Nos encontramos en el Parlamento de Cantabria, lugar en el que en las últimas semanas se han producido reuniones entre las comisiones negociadoras del Partido Regionalista y del Partido Popular de cara a conseguir un acuerdo conjunto para sacar adelante los presupuestos de Cantabria para 2026. Finalmente ese acuerdo se ha conseguido, se ha firmado y es previsible que dentro de los próximos 50 días, una vez tramitados por vía de urgencia, estén vigentes a partir de la primera semana o segunda quincena de mayo. Estamos con Paula Fernández, que ha sido la máxima responsable de la comisión negociadora del Partido Regionalista, diputada regional, candidata del Partido Regionalista a las próximas elecciones autonómicas. Paula, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar preguntándole si usted ha tenido la sensación los últimos 3 meses de estar en una montaña rusa. Pues la política es una montaña rusa en sí misma. Efectivamente, desde noviembre hasta hoy día hemos pasado por distintos escenarios, pero para mí lo más importante es que el Partido Regionalista de Cantabria haya sido coherente desde noviembre hasta aquí, coherente con sus principios desde que se fundó hasta hoy, y que en el futuro también sea coherente con las decisiones que vamos tomando, porque eso es lo que nos va a dar credibilidad de cara a los cántabros, que son a los que nos debemos. Claro, yo me imagino que mucha gente se preguntará, y yo mismo me lo pregunto, cómo es posible que sea imposible un acuerdo a noviembre, diciembre del año pasado, que se esté a punto de convocar elecciones anticipadas y que de repente en marzo del año siguiente haya un acuerdo sin mayor problema. ¿Qué ha pasado? Pues es una pregunta que nos hacemos todos. Los cántabros, te la haces tú, y también nos la hacemos los regionalistas. Evidentemente ha habido un cambio total y absoluto de escenario. Las 6 condiciones que eran imposibles hoy son posibles y forman parte del acuerdo que hemos planteado en las negociaciones los regionalistas. 6 condiciones que milagrosamente han pasado a ser 24. Pues sí, así es. El escenario, como digo, ha cambiado. La presidenta es quien se dirige a nosotros con una nueva actitud, con una voluntad de acuerdo, de negociación, de diálogo, y los regionalistas respondemos porque siempre hemos querido presupuestos para esta tierra, cuando hemos gobernado y lo hemos tenido difícil estando en minoría, y ahora que somos un partido de gobierno aunque estemos en la oposición. Se ha esforzado usted en decir que es un acuerdo puntual. Me he esforzado mucho en decir que es un acuerdo puntual porque es un acuerdo puntual. Un acuerdo para que Cantabria tenga presupuestos en 2026, un acuerdo que hace con 24 medidas que Cantabria avance a lo largo de este tiempo, y un acuerdo que solo se suscribe a la herramienta fundamental que tiene el Gobierno para gestionar. A partir de ahí, el Partido Regionalista y esta candidata vigilan y estarán muy pendientes de todo, porque el Partido Regionalista, como todos ustedes saben, es el partido que está en la oposición, es el partido mayoritario en la oposición, y así lo ha ejercido durante esta legislatura y lo va a seguir ejerciendo en el resto de todos los asuntos que se traigan a esta Cámara Parlamentaria y también que en el día a día pues, ocurran en Cantabria, ¿no? A eso me quería referir, al cumplimiento o incumplimiento de esos acuerdos que han quedado, o condiciones, mejor dicho, que han quedado plasmadas en un documento, no en un papeluco de 6 puntos, en un documento de 6 ejes, y otro punto que, si no recuerdo mal, se refiere a la ley de acompañamiento, pero ustedes van a vigilar ese cumplimiento a partir de octubre, que va a ser la primera reunión, ¿no? Eso es, nosotros teníamos claro que el escenario tenía que cambiar, como digo, y que fundamentalmente, además de aceptar nuestras primeras propuestas, que ahora ya son acciones de gobierno después de la firma de este acuerdo, teníamos que trazar una comisión de seguimiento y de vigilancia que fuera efectiva, además de la voluntad expresada personalmente por la presidenta y de su compromiso de cumplimiento. Los regionalistas exigimos blindar el contenido del acuerdo. ¿Cómo? Con una comisión de vigilancia y de seguimiento formada por 6 personas independientes, 3 elegidas por el Partido Regionalista, 3 elegidas por el Partido Popular, que además deben de emitir, como bien has dicho, en octubre un informe del grado de cumplimiento del acuerdo, informe que será público, es decir, que será compartido con la sociedad y con los ciudadanos de Cantabria, que es a quien nos debemos los políticos. 3 ciudadanos independientes por partido quiere decir que no son afiliados ni al Partido Regionalista ni al Partido Popular. Efectivamente. Además, intentaremos que sean personas vinculadas a la universidad, a la economía, que puedan hacer esa valoración desde una perspectiva de criterio, de conocimiento y también objetiva.
Si quiere pasamos ya al núcleo de lo que es ese documento que han presentado ustedes. En principio, económicamente son cerca de entre 220 y 240 millones de euros adicionales. Son 24 puntos, va a ser muy prolijo explicarlos todos. Los 3-4 puntos que más le interese destacar, por favor. El documento lo que posibilita en primer lugar es que los 220 millones que había que implementar al presupuesto del año 26 con otras fórmulas legales, pues ya inmediatamente y de manera directa pasen a formar parte de ese presupuesto del 26 una vez que se aprueben e incidan directamente en las políticas de acción de los cántabros. Eso en primer lugar. El resto, todas esas medidas, esas 24 medidas que son muy importantes, sobre todo por el alcance que tienen. Estamos pensando, por ejemplo, en una medida que establece para los menores de 30 años el 70% en la gratuidad del transporte, o sea, el descuento de un 70% en el transporte, ¿no? Hablamos de 77.000 jóvenes entre 16 y 29 años a los que esa medida les va a llegar el año que viene, y esto es en desarrollo a la Ley de Juventud, que quiero recordar que es una ley con sello de identidad regionalista, pues la hicieron las Juventudes Regionalistas y la trajimos al Parlamento los regionalistas. Está también la gratuidad de la primera matrícula, está también la desgravación de la compra de pisos y reforma de pisos, etc. La importancia de una cuenta vivienda que ponemos los regionalistas para los menores de 36 años, con una desgravación de hasta un 15%, hasta 6.000 euros, que además esa desgravación precisamente se va a poder hacer durante 10 años, y que ahí va a haber una inyección directa económica por parte del Gobierno de 200 euros durante 3 años a cada joven que abra la cuenta de vivienda. Pero hay medidas muy importantes, ¿no?, como atender de manera inmediata y antes de que levantemos la mano los regionalistas en la aprobación presupuestaria a esa adecuación salarial del personal docente. Son medidas que van dirigidas a educación, que van dirigidas a sanidad, como es la importancia de implementar 1 millón de euros para la sanidad rural. Ahí hablamos de la puesta en marcha del complemento de despoblamiento, que ha sido pedido por los regionalistas de manera insistente en esta Cámara, ¿no? También esa necesidad de que esté documentalmente probado que los ganaderos tienen a día de hoy todas sus subvenciones abonadas y, lo que es más importante, un calendario de hitos, de cumplimiento, para sacar a todas aquellas convocatorias que está pidiendo el sector y que llevan retrasos en la gestión por parte de este Gobierno, y que los regionalistas vamos a encargarnos de que salgan en tiempo y forma, y evidentemente de que también se abonen medidas importantes en la industria, en Campó o en el Besaya, con 5 millones. Del cáncer, 5 millones de euros. 5 millones exclusivamente dirigida a la sanidad pública, a los hospitales de Valdecilla, de Sierra Llana y de Laredo, o esa dotación tan necesaria para el personal del Hospital de Laredo, dirigida específicamente a enfermería, y precisamente allí donde los ratios son más deficientes, en un hospital como es el Hospital de Laredo, que no se nos puede olvidar que es un hospital de urgencias, con esa necesidad de esas enfermeras de quirófano. Uno de los puntos importantes de ese documento es la renegociación, o mejor dicho, el acuerdo al que han llegado en principio los sindicatos educativos o el desacuerdo al que han llegado los sindicatos educativos con el consejero. Eso está vinculado, son unos 13 millones de euros, si no recuerdo mal, la dotación presupuestaria, está vinculado a la disponibilidad presupuestaria. Eso quiere decir que si el Gobierno estima que ese dinero debe dedicarse a otra cosa, ¿eso no sería dotado? No, sobre todo cuando se hace una advertencia, es una advertencia de una cláusula genérica que se pone desde la Dirección de Presupuestos en todos los acuerdos a los que se llega, cuando realmente lo que estás acordando va a diferirse a lo largo de más de un primer año. Ahora mismo ya en este presupuesto tiene que haber el montante, digamos, más importante, 17 millones dirigidos ya a esa adecuación salarial, y a lo largo de los próximos 3 años, evidentemente, van a devengarse el resto de esas cantidades. Siempre que se firma un acuerdo en este momento, sea con sanitarios, sea con personal de justicia, o sea, en este caso, con docentes, es evidente esa cláusula de disponibilidad presupuestaria. Estoy pensando, se me ocurre, bueno, pues que ocurriera una cuestión como lo que nos pasó cuando llegó el COVID y tuvimos que cambiar radicalmente los presupuestos de todas las consejerías en fase a una reorganización por una necesidad imperiosa, ¿no? Habla usted de acuerdo puntual, pero ese acuerdo
esa atmósfera de acuerdo no puede trasladarse al Parlamento algunas leyes que están pendientes en lo que queda de legislatura, que no es mucho. Los regionalistas tenemos identidad propia para hacer oposición desde el Parlamento. Nosotros tenemos ahora mismo en estudio la ley de vivienda, en la que hay muchas cuestiones en las que no coincidimos con el texto que se ha traído, o otras leyes importantes como la ley, por ejemplo, el PROT, el Plan de Ordenación, que ya estamos analizando en los distintos departamentos, también con el partido, con nuestros alcaldes y con también todos los que forman la oposición en los distintos ayuntamientos, y ahí tendremos unos criterios del PRC, unos criterios coherentes con nuestras políticas y unos criterios únicos que trasladaremos como oposición al Parlamento en su debido tiempo. ¿De verdad no sabe usted por qué la presidenta del Gobierno regional ha hecho este cambio de ritmo? Bueno, eso es algo que habrá que preguntarle a la presidenta del Gobierno regional. Yo estoy satisfecha porque hemos conseguido un buen acuerdo para Cantabria y para los cántabros, y sobre todo porque aquellas condiciones que eran imposibles van a ser posibles y van a estar integradas en un documento que ha firmado en primera persona la presidenta del Gobierno. Es imposible no pensar que en lo que queda de legislatura, insisto, ustedes no van a obtener cierta rentabilidad política de haber apoyado esos presupuestos. Es algo que me imagino, no sé si se le echará en cara a usted en algún momento, ¿no? Que lo han hecho simplemente por rentabilidad y por tener una ventaja para el partido. Bueno, escucharemos muchas cosas que vengan pues, de otros partidos políticos e incluso de los ciudadanos a los que nos debemos a darles una respuesta a todo. Desde luego, lo que ha guiado siempre al Partido Regionalista no ha sido las votaciones, no ha sido el conseguir votos, sino los intereses de Cantabria y los cántabros por encima de nuestro partido y por encima de las personas, ¿no?, que formamos esa ejecutiva que ha tomado la decisión, que somos casi 80, con lo cual ese es lo que nos tiene que guiar siempre y eso es lo que nos ha guiado para conseguir este acuerdo. Yo me he reunido durante estos días con muchas de las asociaciones que recibían subvenciones nominativas de gobierno. He visto las dificultades de gestión que tiene este gobierno para, utilizando las fórmulas jurídicas que están a su alcance, poder tener ya muy avanzado esa prórroga presupuestaria de 2025, y ahora es el momento de empujarlo con un presupuesto nuevo, que además es un presupuesto teñido de verde porque lleva ya como acciones políticas las propuestas de los regionalistas. Volviendo al inicio del viaje de la montaña rusa, ¿tuvo usted, cuando se habló de la posible convocatoria de elecciones anticipadas, la sensación de que se iba gente del partido? No, para nada, para nada. Tuve la sensación de que era un órdago de la presidenta en un momento en el que su partido aquí en el Parlamento habían dicho que esas condiciones eran imposibles, estaba en un callejón sin salida y desde luego era poco creíble, ¿no? En cuanto a mi partido, ha mantenido una unidad que creo que es un ejemplo y una envidia a la hora de tomar una decisión en noviembre y ahora, ante un nuevo escenario, tomar otra decisión. Eso es muy valorable para no solo nuestros alcaldes, sino todos los que formamos la ejecutiva, en que también hay muchos compañeros que están trabajando muy duro en una oposición muy complicada y muy dura frente, por ejemplo, a alcaldes del Partido Popular. Hay que tener altura de miras, luces largas para saber que este acuerdo es bueno para el Partido Regionalista en su conjunto. ¿Este acuerdo ha reforzado su liderazgo? Bueno, es un acuerdo que refuerza el PRC en su conjunto, sin duda. ¿Pero su liderazgo? Lo primero es Lo el pregunto partido. porque supongo que hay otras sensibilidades en el partido que estaban en contra de firmar este acuerdo, ¿no? Usted ha sido muy determinante. Hace 3 meses, evidentemente, usted tenía la idea de que no debería de firmarse tal y como estaba, ahora sí. Bueno, parece una forma de reforzar su liderazgo en el partido. Bueno, sobre todo, entre otras cuestiones, fuimos todos muy tajantes en tanto en cuanto vimos que a nuestro partido no se le respetaba. Cuando vimos que nuestro partido, que es un partido de gobierno, que es un partido influyente, que es un partido determinante en la política de Cantabria y con conocimiento de nuestra comunidad autónoma y de sus necesidades, no era respetado. El escenario, como digo, ha cambiado, es otro, y la ejecutiva del Partido Regionalista así lo ha entendido. Hablando de liderazgo, ¿es difícil ser líder en el PRC siendo mujer? Bueno, siempre he dicho que a mí mi partido me ha dado muchísimas oportunidades. Aprendí de la mano de los mejores, de Rafael de la Sierra o de Miguel Ángel Revilla, y eso ha hecho que a mí siempre se me haya tenido en cuenta mis opiniones, siempre he podido manifestar con libertad lo que creía más conveniente en cada momento,
y siempre se me ha respetado. Creo que es importante que en los partidos pues, se respete las opiniones de las mujeres, que siempre tenemos una sensibilidad mucho más especial para la causa política y que creo que eso se pone manifiesto a la hora de gestionar y de ejecutar las políticas cuando nos dan opciones de gobierno. No, y además, cerca de un 70% de la militancia que votó le otorgó a usted la mayoría para ser candidata a las próximas elecciones, lo cual es bastante curioso en un partido con la tradición del PRC. En ese sentido, ustedes van a celebrar Congreso en noviembre. Bueno, la fecha está todavía sin determinar, es una cuestión que compete sobre todo a la ejecutiva del partido y sí que es cierto que nuestros estatutos determinan entre septiembre y noviembre-diciembre la celebración del Congreso previo a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. ¿Usted personalmente cree que la bicefalia es buena para el Partido Regionalista o preferiría ser usted candidata a secretaria general? Siempre he creído y he defendido la bicefalia en mi partido. Lo he defendido a lo largo de la campaña electoral de las primarias y siempre he creído en ello. Un ejemplo pequeño, pero que no deja de ser un ejemplo, es que en mi pueblo, en Bárcena de Piedeconcha, pues yo he sido mucho tiempo la secretaria general del comité local del municipio, del Partido Regionalista, y el candidato a alcalde ha sido otra persona, Agustín Mantecón. Creo que es importante que el partido siempre controle al líder político y me parece que es muy sano y muy democrático que exista esa bicefalia. A veces nos miramos en partidos como Bildu, como el BNG o como el PNV, que sí que mantienen ese sistema y bueno, pues eso funciona. Ajá. Aquí en Cantabria también, lo digo porque evidentemente el País Vasco es otro modelo, pero el PNV evidentemente ha funcionado muy bien. ¿Usted cree que aquí en Cantabria también Bueno, va a funcionar? Podría ser. ¿Con qué hoja de ruta cuenta usted, al margen de este acuerdo, para ir consolidando el liderazgo en el partido, su candidatura a las elecciones autonómicas, muy importante, dado el juego político que hay en el Parlamento regional? No olvidemos que el PP solamente tiene otra muleta para apoyarse, que es Vox, con quien de momento no cuenta. ¿Qué hoja de ruta va a marcar usted para reforzar su figura de cara a las próximas elecciones del 2027? Bueno, desde luego nosotros tenemos que trabajar pensando en cuáles son las soluciones a los problemas más importantes que tienen los cántabros, y dentro de esa hoja de ruta está un trabajo interno que estamos haciendo desde grupos de trabajo que se están dejando la piel, preparando las propuestas que mejor se adapten a las necesidades, y desde luego yo voy a estar en el territorio, voy a estar en la calle, voy a estar en las ciudades y en los pueblos escuchando a la gente. Ha llegado el momento de que los políticos escuchemos a los ciudadanos. Siempre lo hacemos, pero si cabe se nos pide un plus de escucha, un plus de saber realmente lo que está pasando para encontrar las soluciones a esos problemas que tienen y para poder, pues si gestionamos, que ese va a ser el camino, resolver esos problemas. Muchas veces nos centramos en grandes proyectos. Yo soy una persona que soy más del día a día, de conseguir resolver el problema pequeño y que realmente esa solución sí que llegue en el día a día de la vida de los ciudadanos, ¿no? Que se noten estas desgravaciones fiscales, por ejemplo, que lleva este acuerdo relativas al recibo de las basuras, que eso le toca a todos los ciudadanos, y que contribuyamos, ¿no?, a esa pedagogía que hay que hacer para la conservación de nuestro medio ambiente, para el reciclaje, y que sepamos que eso es lo que nos premia, que no lo hagamos en negativo, que lo hagamos en positivo y que eso realmente los ciudadanos lo noten en su día a día cuando tienen que afrontar pues, pagos como su cesta de la compra, pagos como sus recibos de luz, de basuras, pagos como los alquileres, que están imposibles, o pagos como la ilusión de poderte comprar una primera vivienda, ¿no? Que se note en eso, que intentemos que cada vez sea menor la división que hay entre los que están en una situación mucho más vulnerable y aquellos pues, que siguen teniendo cada vez más poder adquisitivo, y intentemos que en Cantabria esos dos bloques estén cada vez más cercanos y sobre todo que cada vez haya menos personas en riesgo severo de pobreza. Por ejemplo, el informe de Cáritas, que nos muestra unos datos que para mí
y para todos, ¿no? Son terribles, sobre todo esa pobreza también infantil o esa soledad de las personas mayores, que intentemos luchar contra todas esos problemas que tienen nuestros ciudadanos y que lo hagamos en positivo y sobre todo escuchándoles. Esa es mi hoja de ruta, escuchar a la gente. Usted en muchas intervenciones públicas ha defendido el empoderamiento de la mujer. Me gustaría saber, casi en el terreno del anecdótico, cuál es su modelo de mujer política, ¿no? Si va más por el modelo de Ayuso, si va más por el modelo de Angela Merkel, si va más por la expresidenta de Islandia. ¿Cuál es el modelo? Bueno, yo creo que cada uno, cada una, tenemos Paula Fernández. nuestro modelo y sobre todo son tiempos de crear ilusión en la gente, de que crean en ti, de que realmente tu figura como gestora y como política les dé la seguridad de que les vas a poder ayudar. Son tiempos de ser cercano, son tiempos de hablar para la gente que nos está escuchando, no para lo que nos mandan desde atrás que tenemos que decir y que realmente va a tener más like en las redes sociales, ¿no? Desde luego no comparto para nada el modelo de hacer política de la señora Ayuso, y yo creo que el modelo que también esperan de nosotros los ciudadanos es el modelo del consenso, es el modelo del acuerdo, es el modelo de la cercanía, es el modelo de la humildad, es el modelo de la escucha, de esa escucha activa que nos permitirá saber lo que decía antes, ¿no? Cómo podemos ayudar a que la gente viva mejor. Heredará usted entonces la habilidad del actual secretario general de tener el poder de pactar con la derecha y la izquierda. Bueno, en el momento en el que llegue, pues se tomará la que sea la mejor decisión para Cantabria, sin ninguna duda, porque siempre lo ha hecho así el Partido Regionalista y conmigo de líder no va a dejar de hacerlo así. Dígame, ¿tiene ya pergeñada su candidatura o todavía es muy pronto? Bueno, es muy pronto. Soy una mujer de consenso, de unidad. Creo que nuestro partido, que ha pasado unas primarias, tiene que estar siempre unido, y eso también va a formar parte de mi manera de trasladar a la ejecutiva cuál es el equipo que se tiene que presentar para sin duda ganar las elecciones en Cantabria, que es el objetivo. Paula Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, mucha suerte y mucho trabajo también. Pues así es, mucho trabajo y muchísimas gracias a ti por acercarte al Parlamento a estar un rato con nosotros. Gracias.